Hola, esta es una sesión de acompañamiento del caso 3.2 relacionado con el análisis de alternativas de inversión, en la cual aplicaremos el criterio del valor presente para poder determinar cuál de las propuestas de negocios son las más atractivas desde el punto de vista del menor costo de inversión. Para ello hemos supuesto de que todos estos métodos que tiene la empresa para poder seleccionar son igualmente atractivos, igualmente deseables y son posibles de desarrollar desde el punto de vista de que tanto las características del activo en el cual se van a invertir se pueden ejecutar con los recursos que tiene la organización y adicionalmente se está considerando de que las únicas diferencias que existen entre los proyectos son propiamente los costos anuales de operación y mantenimiento y el valor de su inversión inicial. Entonces estamos hablando de tres alternativas de proyectos, las cuales tienen el uno una vida útil de 2 años, el otro una vida útil de 4 y el último una vida útil de 8 años. El tercer proyecto es el único que tiene un valor de rescate, mientras que los otros dos no poseen un valor de rescate. Y vamos a hacer una evaluación con una tasa del 8% anual capitalizable mensualmente. Entonces, para ello vamos a utilizar una hoja de Excel en la cual ya tengo alguna información copiada precisamente con respecto a los proyectos, su costo inicial, su costo anual de operación y mantenimiento, su valor de rescate, el periodo de duración de cada proyecto y la tasa, la cual, como había indicado anteriormente, es una tasa de composición anual, pero de capitalización mensual. Entonces, lo primero que nosotros debemos ver es que al ser alternativas diferentes, debemos determinar cuál es el común de periodos para poder estandarizar el análisis del proyecto. Entonces, utilizamos el criterio del mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a determinar los años comunes para poder desarrollar esta alternativa de proyecto. Tomamos la fórmula MCM de Excel y consideramos los periodos que se han indicado anteriormente. Entonces, los años comunes van a ser de 8. Por otro lado, tenemos que la tasa, como había indicado, era una tasa de base anual, pero de capitalización mensual. Por lo tanto, esta tasa que nos han dado es una tasa de corte nominal y tenemos que llevarla a una tasa efectiva. Entonces, para ello vamos a utilizar la función financiera de Excel, int efectivo, en donde colocamos como tasa nominal 8% y como número de periodos de año, la pregunta que nos hacemos es cuántos periodos de capitalización mensual hay en un año. Entonces, como en un año hay 12 meses, colocamos aquí 12 y eso nos daría 8.30. Entonces, nuestro N que vamos a desarrollar para los años comunes de valoración económica será desde el periodo 0 hasta el periodo 8, de acuerdo al cálculo previo que hicimos. Listo. Y a continuación vamos nosotros a incluir los flujos dentro de esta tabla. Para hacerlo más entendible el proceso, vamos primero a iniciar con el proyecto denominado C, porque este tiene como vida útil la misma vida común de los proyectos. Entonces, de esa manera puede ser más sencillo la agregación de los indicadores. Entonces, el flujo C tiene un valor de costo inicial que es de 130.000, el cual lo copiamos directamente. Durante el año 1 hasta el año 8 va a tener un costo de operación de 4.000, el cual lo vamos a fijar para poderlo jalar al resto de celdas. Y en el último año, a más del flujo de 4.000, el proyecto nos dice que hay un valor de rescate de 12.000. Este valor de rescate cumple las veces del valor del mercado al cual podría vender la maquinaria si es que yo decidiese abandonar el proyecto. Eso es lo que implica el valor de rescate. Entonces sería de 8.000. Como es una venta, se pone con flujo positivo y eso hace que aquí tengamos un valor positivo, que no sea una salida de dinero. En el flujo B tenemos nosotros una inversión inicial de 80.000 y luego nos dice que de cada 4 años va a haber un costo de mantenimiento que es de 6.000. ¿Ok? Entonces fijamos y replicamos hasta el año 4. Evidentemente, para yo poderlo hacer comparable hasta 8 años, yo tendría que duplicar el proyecto. Es decir, hacer como que si tuviera que repetir la misma inversión para poder alcanzar los parámetros del flujo C y hacerlo comparable. Entonces, lo que va a ocurrir aquí al finalizar del año 4 es que a más del costo de mantenimiento que tengo de 6.000, debo de agregar el costo inicial de reinversión de 80.000
Y de ahí en adelante yo voy a tener nuevamente un conjunto de flujos equivalentes a 6.000 hasta el año 8, en el cual ya queda terminada este proceso de repetición. Aplicamos el mismo criterio para el flujo A. En el caso del flujo A, su costo inicial es de 40.000 y cada 2 años yo tengo un costo anual de operación que es de 9.000, el cual lo vamos a fijar. Entonces, pero cuando yo llego al año 2, si no hago este análisis de años comunes, el proyecto terminaría. Y yo tengo que hacerlo comparable con 8 años. Entonces, eso implica que yo voy a tener cuatro inversiones por el monto inicial dentro de la vida común de 8 años para poderlos hacer equiparables. La primera ya la colocamos en el momento 0. Entonces, en este momento nos correspondería hacer la segunda inversión por 40.000. Y de ahí, en el año 3, yo tendría nuevamente tendría otra vez un flujo de 9.000, el cual en principio se debe replicar hasta el año 4. Pero recordemos que para finalizar el año 4 yo tendría que otra vez hacer la inversión, porque si yo solo dejo esta sola vez, implicaría como que el flujo de caja del método A tiene 4 años, cuando en realidad yo lo que quiero llegar es a 8. Entonces, aquí me correspondería sumar nuevamente esta inversión inicial de 40.000. Tendría en el periodo 5 y 6 nuevamente 2 flujos de 9.000. En el año 6 me correspondería repetir otra vez la inversión para poderlo estirar los últimos 2 años. Y en los periodos 7 y 8 yo ya tendría solamente flujos de 9.000, porque en este momento ya se terminaría la inversión inicial en el caso de que este proyecto resultara atractivo, de estirarlo a los 8 años. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo los 3 flujos de caja, me corresponde ahora determinar por medio del valor presente cuál es el que tiene las características de economía para la empresa que va a decidir hacer esta inversión. Entonces, para eso vamos a utilizar una función de Excel, que es la función BNA. Vamos a utilizarla dentro del grupo financiero, BNA. Y con esta función BNA nosotros vamos a tomar la tasa, que es de 8.30, la cual la vamos a fijar porque esta tasa es la misma para todos los proyectos. Y los valores que vamos a coger son los flujos que están desde el año 1 hasta el año 8. Luego, lo que vamos a hacer es, por fuera de la fórmula, vamos a copiar el valor de la inversión inicial porque ese monto ya se encuentra desembolsado en el periodo 0. Entonces, el valor presente del flujo A es de menos 179.000. Ese sería todo el costo en sí de la máquina, de su inversión inicial, las reinversiones y la operación y mantenimiento. En el caso del flujo B, el flujo B tiene una valorización de 172.000 y el flujo C tiene una valoración de 146.000. Vamos a ponerle con la misma simbología de dólares, ¿ya? Para que se vea semejante a los otros indicadores. Entonces, como el criterio de elección es el que tenga el menor costo posible, el que vamos a desarrollar, de entre las 3 alternativas, el menor costo posible está aquí, en el flujo C. Por lo tanto, esa sería la metodología que debería tomar la empresa. Y así habíamos nosotros respondido la primera pregunta. Aquí nuestra primera pregunta, la respuesta es, debe elegirse el método C. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice que debemos suponer que la empresa tiene un límite presupuestal de 100.000 si cambiaría su respuesta literal anterior, y en caso de que su elección inicial fuese el método C, ¿qué opciones sugeriría para poder realizar su implementación? Entonces, aquí estamos hablando de que el negocio como tal tiene un límite presupuestal que está dado por $100.000. O dicho de otra forma, estos son los recursos propios con los que cuenta la organización para poder desarrollar este proyecto. ¿Ok? Entonces, nuevamente vemos que tanto el flujo A como el flujo B son los que se encuentran más alejados. El que se encuentra más cercano es el flujo C. Pero me hacen falta 46.386,23 para poder desarrollarlo. Entonces, en este caso, la respuesta sería que la diferencia, es decir, la diferencia entre estos 146 y los 100.000 que yo tengo,
los 46.386,23, la empresa debería buscarlos mediante crédito bancario, y este crédito bancario, ¿sí?, esto se va a financiar, y este crédito bancario debería tener una tasa que sea igual o menor al 8.30%, para que de esa manera el costo financiero adicional de la elección que va a tomar la empresa pues se encuentra también enmarcado en esos criterios de economía y menor costo posible. Dado que si lo excede, entonces esto ya le quitaría atractivo al proyecto y por lo tanto encarecería la opción de financiamiento por parte de terceros. Gracias por su atención y les invito a seguir acompañándonos en nuestros cursos de matemáticas financieras.